Primera de Pedro capítulo 4 verso 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Siéntese por favor. Cuando yo estoy reflexionando con este título, estoy contando contigo, lo primero que de pronto encuentro así de plano me genera una sorpresa, porque que Dios, siendo autosuficiente, no necesita de nadie y no necesita a nadie, pero aún así me llama la atención que Él dice: estoy contando contigo. Y creo que esta tarde ojalá podamos escuchar esa voz: estoy contando contigo. Amén. Cuenta conmigo. Al revisar lo que yo soy, lo que ustedes, seguramente puedo comprender que no tengo prácticamente nada que ofrecerle. ¿Qué podemos ofrecerle a Dios? Cuando uno mira nuestros propios desaciertos de la vida, pienso entonces que quizás la frase no haga mucho eco: estoy contando contigo. Cuando uno mira que se ha tropezado muchas veces, que ha caído, que ha tenido dificultades en la vida, que se ha ido de pronto de la iglesia en algún momento, del camino se ha aislado, uno dice: que Dios me diga que está contando conmigo. Eso parece que como que no tiene sentido. Pero Él no se cansa de pensar en que usted y yo podemos servirle. Cuando uno mira las credenciales que usted y yo tal vez tengamos, tenemos que decir: somos indignos. Pero su palabra esta tarde quiero que haga eco en su corazón, en su oído y en su corazón. Quiero que el Espíritu Santo esta tarde sensibilice nuestros corazones, nos ponga corazones de carne y podamos escuchar la voz de Dios que dice: estoy contando contigo. Lo que me he puesto a pensar, que lo que sucede es que tenemos un concepto errado de lo que es la vida. Desde pequeño nos han enseñado que lo importante en la vida soy yo y no el otro. Frases como estas se escuchan: quiérase, ámese, cuídese, respétese. Estas frases, estas palabras, creo que de alguna forma han marcado nuestra crianza y nuestra manera de ver el mundo, y nos hemos encerrado y hemos caído en el egoísmo. Solo pensamos en nosotros. La gente hace un negocio y solo piensa en sí, no piensa en el otro. Yo tengo que sacar provecho de cualquier tipo de relación. Siempre estamos buscando nuestro propio provecho. Y creo que eso nos ha hecho ser egoístas. A raíz de esto, el hombre siempre sueña, crea, planea, piensa, proyecta y vive pensando en su propio bienestar, en su satisfacción, al precio que sea. No importa que el otro tenga que quedarse sin nada, al precio que sea, yo tengo que estar bien por encima de los demás. Pero Dios quiere que veamos el mundo de una manera correcta. Hay una forma de ver el mundo diferente, y es cuando interpreto el deseo de Dios para conmigo. Yo de esa misma manera debo interpretarlo para con el otro, para con el semejante. La vida no es solamente para mí. Debo vivir pensando en los demás. Él cuenta conmigo para ganar a otros. Que esa sea la esencia. La Biblia dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Ese es el verdadero sentido de la vida, poner ponerme en los zapatos de otros.
No somos el centro del universo. El centro del universo es Cristo. Usted y yo somos simplemente sencillas piezas puestas aquí en la tierra, pero con un propósito: que otros conozcan el Dios que usted y yo conocemos. Aplauda la grandeza de Dios. Así entonces la vida es ponerme en los zapatos del otro. Pero para ponerme en los zapatos del otro, yo tengo que quitarme los propios. No me caben los zapatos del otro si no me quito los míos. Y ahí está el problema. Ponerme en los zapatos del otro. Quiero contarles así rápidamente. Cuando estábamos administrando congregaciones, muchos hermanos se acercaron a mí para decirme: hermano, estoy pidiendo señales a Dios por esto y por aquello. Quiero que Dios me direccione y me muestre alguna señal. Y yo tuve en algún momento que decirle: hermano, Dios no necesita señales. Y eso lo hemos aprendido, ¿verdad? Y hasta verdad es. Pero es que las señales no son para Dios. Las señales son para usted y para mí, que somos de carne y de hueso. Y por eso un día cambié el chip. Y entonces cuando me vi en los propios zapatos de aquel que un día me dijo: hermano, ¿cómo oro por fulano de tal? ¿O cómo lo hago por fulano de tal? ¿Qué señal le pido? Y cuando yo me vi en una condición bastante dura y difícil, entonces pude entender al otro. ¿Sabe que eso fue lo que hizo el Señor? Se miró en la condición suya y en la mía, y por esa razón salió del egoísmo. Por esa razón se expuso en la cruz del Calvario, solo porque nos amó a usted y a mí. La razón por la cual estamos aquí es porque hubo uno que diseñó un plan para nosotros, un plan diferente, un plan que a veces no lo entendemos de la manera como debe entenderse. La pregunta es entonces: ¿qué hemos hecho o qué estamos haciendo por los demás? Considero que el verdadero éxito de la vida es ayudar a otros. Oiga, y los paisas sí que saben de eso. Yo tengo que decirles, yo admiro la gente de aquí. Es que por poco estoy queriendo que me cambien los papeles y me hagan que nací de Medellín, aquí antioqueño, paisa. Yo amo mi tierra, yo soy tolimense, pero les digo, la gente de aquí, yo no sé si, pero yo creo que mis ancestros vienen por el lado de los paisas. Para no ir tan lejos, hoy yo esta mañana madrugué a hacer mercadeo porque llegamos de viaje después de 22 días por fuera. Entonces llegamos a comprar lo del desayuno y fui rápido a hacer mercado. Y cuando llegué con los 4 talegos de mercado, los puse al pie del ascensor. Y habían un caballero y una dama también esperando el ascensor. Y ellos, ni cortos ni perezosos, me entraron los talegos. No sé si me vieron muy viejito, ¿qué pasó? Pero eso me sorprendió. Creo que la vida, hermanos, la vida es servicio. Y a eso fue que vino Jesucristo, a servirnos. Entonces el verdadero éxito de la vida es ayudar a otros. Ese es el verdadero servicio. Jesús mismo dijo: no he venido para ser servido, sino para servir. No he venido a pensar en mí, sino a pensar en los demás. Ese debe ser un principio orientador de nuestra manera de ver la vida. Dios mismo, siendo autosuficiente, escuche esto, planeó la eternidad
pensando en nosotros, no en Él, porque Él por esencia es eterno, pero planeó la eternidad pensando en usted y pensando en mí. Por eso es que usted y yo podemos decir con seguridad: tenemos vida eterna. Ya estamos dentro del paquete que Dios planeó para usted y para mí. La mejor manera de evangelizar es a través del servicio. Hace un tiempo, hace tal vez un mes, hermano César, estuvimos reunidos, ¿dónde está César? Allá arriba en un lugar donde se reunieron todos los de educación cristiana, en Río Negro. Y yo estuve allí. Y un pastor se me acercó y me saludó, muy amable, muy querido. Y entonces me dijo: quiero contarle mi historia. Breve, así me la resumió como en 3 minutos. Por eso creo que servir, hermano, es el camino ideal para evangelizar. Me dijo: vea, le voy a contar la historia que usted no la conoce. Hace tantos años fui a una congregación donde usted era pastor. Y no se me olvida, era mi primera vez que iba. Pero usted salió, hizo la oración final y dejó a todo el mundo orando y se vino a la puerta. Trajo una agenda en la mano, yo la verdad no recuerdo eso. Trajo una agenda en la mano. Y me preguntó cuando fui a salir, me dio la bienvenida y me dijo: oiga, regáleme su nombre y su número telefónico. Quiero ir a saludarlo, quiero ir a visitarle algún día o llamarlo algún día. Y me dijo: eso me marcó la vida. Ese detalle sencillo de que usted haya salido a escribir los nombres de las personas que estuvieron ese día en ese culto. Me dijo: a los 15 días volví y usted ya no estaba como pastor ahí, lo habían trasladado. Pero ese detalle de haberme sentido bien atendido, eso me marcó. Y yo seguí yendo a la iglesia. Y me dijo: llevo 9 años de ser pastor. Hermanos, los seres humanos están ávidos, necesitados, urgidos de escuchar personas cuando llegan a nuestros templos, de escuchar y sentir personas amables, que tengan amor, que tengan afecto por el ser humano, que se duelan con el otro que se duele, que lloren con el que llora. Aplauda a Jesucristo. El texto que leímos, aunque somos uno, nos hace seres independientes por un momento al decir: cada uno según el don que ha recibido. Es decir, que cada uno de nosotros tiene algo que Dios le ha entregado. Créame que cuando usted llegó a la iglesia, Dios le entregó algo, poco, para otros de pronto mucho, pero algo tiene. Y la idea es en esta hora entender y descubrir qué es lo que Dios me regaló a mí. Tal vez no te dio mucho conocimiento, no te dio mucha sabiduría, pero qué bueno que te haya dado amor por los perdidos. No se trata solamente de descubrirlo o usarlo, sino que el centro aquí es
ministrelo a otros. Los dones, las habilidades no son para provecho propio, son para servicio y edificación de la iglesia. La vida entonces es servicio. Hace unos 4 meses tal vez estuve en una sala de esas de Avianca, de sala VIP, y una muchacha muy querida, muy amable, con una dulzura. Estábamos con mi esposa sentados ahí esperando el tiempo del avión, de venirnos, y nos llevó, nos atendió de verdad de una manera extraordinaria. Entonces le felicité y le dije: quiero felicitarle por su buen servicio. Me dijo: ¿quiere evaluármelo? Y le dije: claro que sí. Y nos trajo una hoja. Hablaba de creatividad, hablaba de gestión, hablaba de efectividad, hablaba de solución, hablaba de satisfacción. Y se me dio por pensar algo de lo cual he referido hace un tiempo para acá. Me faltó un indicador: afectividad. No lo tenía en la hoja de evaluación, pero quiero decirles, en la nuestra tiene que estar. A su servicio, además de ser efectivo, colóquele afecto. Estuve en una congregación en cierto lugar un día y no se me olvida jamás. Eso me quedó marcado hace como un año. Fui a un lugar y le pregunté al pastor por dónde quedaba el baño. Y el pastor amablemente me dijo: allá, hermano, al fondo, a la derecha, ahí está. Bueno, yo tengo una costumbre un poco diferente. Yo voy y acompaño al pastor hasta donde, pero no lo hicieron así conmigo ese día, por X o Y circunstancia. Pero el caso no es ese. El caso es que yo llego al lugar y salgo del baño, me baño las manos, saco mi pañuelo, me estoy secando, y un anciano de unos 80 años me estaba esperando. Y me dijo, llorando: ¿puede regalarme un abrazo? Eso me partió el alma, porque eso me da a entender que tal vez su pastor nunca le ha dado un abrazo. La gente necesita amor. La gente necesita afecto. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia. No somos servidores del montón. Somos una clase de servidores especiales. Hace algunos años Dios nos regaló una idea que pues Misiones la ha venido trabajando, y es esto: BIS, bienvenida, integración y seguimiento. Porque nos hemos dado cuenta que a veces en las puertas de nuestros templos colocamos personas que, si bien es cierto, tienen la voluntad, la actitud y la disposición. Bueno, la actitud a veces como que no concuerda mucho, y algunos se paran en las puertas más bien para de pronto como criticar. Algunos quieren que cuando ingresen ya sean santos y perfectos. Y en el templo donde sucedió esto, que por lo cual nace BIS, había un señor en un semáforo que siempre estaba ahí en ese semáforo cerca a la iglesia, harapiento, maloliento, horrible, pero cuerdo, pedía monedas. Y un día le dio por ingresar al templo, y tan pronto ingresó, su olor
su presentación sacó corriendo a muchos y se fueron y lo dejaron tirado en la puerta. Es un alma, y las almas ante Dios tienen un valor incalculable. Un valor incalculable. Uno como pastor y uno como servidor debe tener eso muy claro. ¿Cuánto vale un alma para Dios? Hace algunos años tuve una experiencia muy dura en una congregación. Un miembro de la junta, por cierta circunstancia de la vida, se puso en contra de nuestra administración en un momento para otro por una cosa tonta, porque nuestro niño, Cristian, tocaba la batería y él decía que ya tenía que ser bautizado para que pudiera tocar, y eso formó un problema serio por eso. Y se empecinó prácticamente, eso le llevó, la actitud de él le llevó hasta pedir reunión con los hermanos y todo. Y un día, de tanto que molestó y de tanto esto, pues yo le hice su reunión. Yo estaba aprendiendo a ser pastor. Eso hace como unos 20 años, 25 años. Y en la reunión todos lo dejaron solo, con su argumento. Y eso le dolió mucho más. Pero yo le dije, eso era lo que yo no quería. Y recuerdo que un día en una escuela dominical, estaba visitado ese día por un pastor de por allá de Pasto. Y ese día yo pasé a mi esposa a dirigir unas alabanzas. Y su ira fue tan dura que se paró de la silla, todavía estaba en la junta. Se paró de la silla prácticamente a castigar a mi esposa, a pegarle. Y una anciana se le interpuso en el camino y le dijo: hay poder en Jesús. Y el hombre temblando se sentó. Yo le pedí perdón muchas veces. Luego se convirtió en una persona que se burlaba de lo que hablábamos y predicábamos en los mismos cultos. Antes de ser trasladados, hablé con él, le pedí, le rogué que me perdonara por la forma pues que tal vez él creyó no había sido lo mejor tratado el problema, el caso. Nunca me perdonó. Me despedí y pasaron muchos años, pero yo no tenía paz. Un alma vale mucho, pero mucho. Y yo no tenía paz. Un día en una convención me lo encontré, iba comiendo unos mamoncillos. Y yo me le acerqué y le dije por el nombre: regáleme un mamoncillo y hablemos, perdonémonos. Y me dejó con la mano estirada. Después supe que se había apartado. Hasta allá lo llevó el problema. Un día pasó por la oficina, yo estaba en la ventana como a las 8:30, 9 de la mañana, y pasó, yo estaba siendo supervisor ahí en el distrito en Bogotá, y pasó con su esposa y yo me bajé a toda y dije: este es el día. Y bajé corriendo y lo alcancé, lo saludé y me dejó con la mano estirada. Yo no tenía paz. Es que nosotros estamos tratando con seres humanos. Y si Dios ha tenido tanta paciencia con nosotros, ¿por qué no tenerla con el otro?
Tampoco se pudo. Pero hace 5 años me llamó su propia hermana, a quien yo había bautizado en esa congregación, y me dijo: hermano Héctor, ¿puedo orar por mi hermano? Está muriendo en una clínica. ¿Puedo orar por él? Y le dije: claro que sí. ¿Irías a la clínica? Y le dije: bueno, ¿él está consciente o inconsciente? Me dijo: está en cuidados intensivos y está muriendo. Y le dije: no va a morir. Él y yo tenemos una cuenta pendiente. Yo voy a orar por él, pero cuando despierte me avisa y yo voy a ir hasta allá. Como a los 3 o 4 días me llamó y dijo: hermano Héctor, se recuperó. Ya está en una habitación. Y de una vez me fui con mi esposa, a la que él quiso pegarle un día. Y me fui con él, con ella. Estaba en una cama en la habitación. Mi esposa entró por un lado y yo entré por el otro. Y yo me acerqué aquí, llegué primero, me agaché y le di un beso en la frente. Y le dije: estoy feliz de verlo recuperado. Dios tenía que esperar este momento porque usted y yo tenemos algo por arreglar. Y aquí estoy otra vez para que me perdone. Pero ¿sabe qué nos lleva hasta allá? El amor. Si no hay amor por el ser humano, no hay nada. A mi esposa le tomó la mano y se la besó más de 20 veces así rapidito. Nos perdonamos. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios con nosotros? Que siendo infieles, Él permanece fiel. Yo quiero hoy que los pescadores que están aquí conmigo salgamos con un nuevo corazón de este lugar. Yo sé que les han dado herramientas durante toda esta semana. Les han dicho muchas cosas. Pero yo quiero esta tarde que sea Dios mismo el que nos cambie el corazón. Si eso cambia, estoy seguro, nuestros templos se van a llenar de almas. No va a ser mucho trabajo aceptar una invitación para ir a evangelizar. Solo si Dios nos cambia el corazón. La iglesia tiene muchas tareas, pero sin lugar a dudas la misión más grande que tenemos es la predicación del evangelio para salvación. Esa es la misión que tenemos como iglesia, como cuerpo, como personas. Todos debemos cumplir con esta labor, todos. Cuán bueno sería usar todos los dones para lograr el fin como un solo cuerpo. Hechos 2, 42 al 47 nos muestra la importancia de la unidad en el crecimiento. Esa es la unión que necesitamos, un solo cuerpo trabajando, ganando almas para el reino de los cielos. No unos cuantos protagonistas buscando reconocimiento, porque sí que nos encantan los reconocimientos. No necesitamos seres que se crean indispensables para el desarrollo de la obra. No necesitamos a los que creen que si no son ellos los que predican, no hay almas arrepentidas. No necesitamos gente sedienta de altar o de plataforma.
Necesitamos gente sedienta de Dios. No necesitamos los más sabios, los más inteligentes, porque quiero decirles, no, ni siquiera están aquí conmigo. Si revisaran la hoja de vida de los que estamos hoy aquí, tal vez éramos más malitos que ustedes. Pero yo doy gracias a Dios que Él se sigue valiendo de lo débil. Yo sigo dando gracias a Dios que Él se sigue valiendo del ser humano para mostrar su obra, su perfecta obra. Necesitamos gente que quiera contribuir en poco o en mucho, a la medida de sus posibilidades, de sus fuerzas, que quieran ver almas arrepentidas y por sobre todo que reconozcan que si hay un ser indispensable, uno irreemplazable, no es ninguno de nosotros ni de aquí tampoco. El único irreemplazable, el que de verdad no lo podemos por ninguna parte, es Jesucristo, el dueño de esta iglesia. No es nuestra tarea cambiar las personas. El que da el crecimiento y sobre todo el único digno, el único, y escuche bien, no pretendamos cambiar nosotros las personas, porque es que nosotros creemos y enseguida miramos. Yo recuerdo hace algún tiempo, le dije a un compañero, a un hermano de la iglesia, bueno, es que yo les tengo que decir algo y confesar algo. Cuando yo hablo de compañero, para mí es el pastor, para mí es usted, para mí es cualquiera, porque es que somos, aquí el título más grande no es supervisor, no es presbítero, no es presidente, no, aquí el título más grande y yo recuerdo que le dije a un miembro de la junta, le dije, vamos a bautizar a la hermana Juliana de tal. Y él me dijo, usted sabe que hay unos miembros de la junta, unas bellezas también, ¿verdad? Ojalá no estén aquí. Me dijo, hermana, pero si todavía no es bautizada. Y no podía decirle yo hermana, porque no era bautizada. Me equivoqué. Y es nuestra hermana ya. Entonces me dijo, ¿cuál? La que está allá. Le dije, sí, esa. Y me dice, la que tiene el arete aquí. Le dije, esa. Dígale que se prepare, que ya vamos a empezar los bautismos. Y llegó para bautizarla. A regañadientas la trajo. Y cuando los fui a bautizar, me dijo, y claro que si de pronto lo hubiera sabido el consistorio antes, tal vez no estaba aquí. Me dijo, ¿y no le va a quitar los aretes? No es nuestro trabajo. Yo le dije, con arete y todo. Oye, hermano, la verdad no era ni arete, era eso que llaman topitos. Chiquitico, era una cosa, yo no sé cómo la veía él realmente. Pero hay quienes están en la iglesia, en los templos. Dios no nos ha llamado a ser vigilantes de los demás. Cada quien tiene que responderle a Dios. Predique la palabra y enseñe la palabra, que Dios se encarga de lo demás. Estoy seguro que si yo le quito el arete, el topito ese, sale de la pila y lo primero que me dice es, mi topito.
Pero si se lo quita Dios, nunca reclamará nada. La obra de Él. Aplauda con ganas la grandeza de nuestro Dios. Voy a sacar 3 personajes y me voy rápido porque, oiga, yo me emociono aquí hablando. Dios está contando hoy con un Esteban comprometido. Todos saben la historia y no me voy a referir puntualmente porque me demoraría mucho. Problemas, habían dificultades con unas viudas. Los discípulos dicen, oiga, no podemos dedicarnos allá y acá. Busquemos unos que se encarguen de esa parte y nosotros nos colocamos a preparar mensajes, a buscar en internet, en Google, buenos mensajes. Usted imagina esta gente buscando mensajes, ¿verdad? Entonces salió un día en la prensa, se necesita un mesero, pero tenía unas características. ¿Cómo eran las características? De buen testimonio, ¿verdad? Y lleno de plata del Espíritu Santo. Y yo me he puesto a pensar, ¿por qué llenos? ¿Por qué de buen testimonio? Porque es que, hermano, hace mucho tiempo yo trabajé en ventas. Entonces nos enseñaron, un profesor de una universidad que nos daba mercadeo precisamente. Entonces él nos decía, los mejores vendedores no son los que hablan mucho, sino los que saben escuchar. Ese es el buen vendedor, el que sabe escuchar. Y el buen evangelista es ese. Pero hay evangelistas que dicen, uy, me encontré con un testigo de Jehová y le metí Biblia hasta que ya. Felices. Le di una madería de hermano, lo cogí, lo volví pedazos. ¿Y qué? Entonces nos recomendaron un librito que se llamaba Cállese y Venda. Y yo le voy a decir, no hable tanto y evangelice de verdad. Evangelice con su vida, dé testimonio. Eso es lo que más sirve. No hable tanto, no haga tanto ruido. Hable de Cristo. Él es el centro de nuestra predicación. Se necesita mesero. Salió en la noticia. Pero tienen estos requisitos. Y el turno se lo dieron a Esteban, que quiere decir corona. Y Esteban aceptó. Pudo haber dicho, no, yo soy lleno del Espíritu Santo. Necesito un cargo mejor que ese, ¿verdad? Pero si usted mira, Dios lo llamó para eso. Pero ¿cómo lo usó Dios? La Biblia no registra ni un mercado que haya entregado. El informe de gestión no aparece que entregó muchos mercados, ni dio muchos almuerzos, pero dice que ¿hacía qué? Grandes ¿qué? Milagros. Necesitamos un Esteban comprometido, uno que esté dispuesto. El primer mártir de la iglesia no fue un apóstol, no fue un discípulo, no fue ni un miembro de la junta. ¿Sabe quién fue? Un mesero. Qué hermoso, ¿verdad? Un mesero.
Así se abre la historia con un mesero. Lleno del Espíritu Santo, seguro esperaba una mejor oportunidad. Necesitamos gente que esté dispuesta a servir al Señor en lo que sea, sin importar las condiciones. Gente que quiera sumar y no restar, no ser tropiezo para nadie. Aceptó el llamado, y aquí es donde hace lo demás. Elegido para servir mesas, pero Dios le puso un oficio mayor. Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Quizás muchos no vean tus capacidades, quizás muchos no vean la llama que está encendida en tu corazón, tu deseo por servir, pero Dios lo ve. Si tú solo aceptas lo que venga, que Él hará lo demás. Él dijo: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, ¿para que qué? Para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No importa el oficio, grande o pequeño, honroso o no, importa la fidelidad. Y eso es lo que cuenta para Dios. Eso es lo que cuenta para Dios. Hoy podemos honrar a Dios por esos valientes que han dejado su vida por esta causa, sabiendo que cuando nos comprometemos con Dios, vamos hasta el final, porque Él cuenta con nosotros. El compromiso nos hace persistir. Oiga, 3 aspectos importantes para la evangelización: persistir, insistir y el compromiso de no desistir. 3 palabras. ¿Cuáles? Persistir, insistir y nunca desistir. Cuando coja una persona, ya lo he evangelizado, ya llevo como 5 años diciéndole, y a veces hasta los mismos padres vienen donde los pastores y dicen: pastor, le voy a entregar mi hijo al Señor para que haga lo que quiera con él. No lo haga. Sigue persistiendo, sigue insistiendo, no desista. Hermano, yo soy el resultado de una madre que persistió, insistió y nunca desistió. Así que se lo digo por experiencia. Dios está contando con un Felipe, un evangelista. Usted sabe que la muerte de Esteban fue la que sirvió precisamente para que los cristianos fuesen esparcidos. Jesús había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y es precisamente luego que Esteban muere, entonces cuando los cristianos esparcidos llegan a un lugar precisamente llamado Samaria. Y vemos cómo esa muerte contribuyó en el propósito de Dios. Es Felipe quien llega a Samaria con un solo objetivo: predicar a Cristo. Mucha gente se preocupa por saber de más, por buscar palabras profundas, sermones no dichos. Quiero escuchar un sermón que ojalá nunca haya escuchado. Pero ese no es el deseo de Dios. El apóstol Pablo dijo: me propuse no tener excelencia de palabras o de sabiduría. Solo me propuse saber entre ustedes una cosa: a Cristo, para que ustedes no crean en lo que yo les digo, sino que conozcan el poder de Dios. Esa es la gente que necesitamos, no los que corren a buscar en la enciclopedia, aunque está bien buscar, indagar, claro que sí, no es malo. No los que buscan diccionarios y comentarios, también no es tan malo. Necesitamos la gente que todavía pueda sacar los sermones de su propia vida. De su propia vida. La gente que todavía consideran que la Biblia es la fuente suficiente de gracia y de poder. Necesitamos la gente que predica a Cristo aunque tenga que repetirlo una y otra vez. Me acuerdo hace como unos, tal vez 4 años, estaba con el hermano Vicente
por allá en un lugar. Y entonces me correspondía predicar. Y él me dijo: oye, Héctor, predique el sermón que predicó en tal parte que estuvimos allá. Y dije: uy, Vicentico, ya lo he repetido varias veces. Y Vicentico me dijo: pero eso es lo que registran. Lo dice Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas, lo dice Juan, el mismo. Y eso me animó. ¿Y qué es una vivencia? El mejor sermón es su vivencia. El mejor sermón es el que usted realmente lo experimentó. Necesitamos entonces que haya gente que, aunque tenga que repetir el sermón, siga diciendo que en Jesucristo, a esa Jesucristo a quien debe conocer, el único Dios verdadero. Necesitamos gente que, si en el bolsillo hay dinero, predica a Cristo, pero si no tiene, predique a Cristo. Necesitamos gente que, aunque si hay salud, predicamos a Cristo, pero si hay enfermedad, Él es el sanador. Así, con convicción, con seguridad. Un hombre era un hombre con dones impresionantes. Tenía autoridad para echar fuera demonios. Los paralíticos y los cojos eran sanados. Felipe tenía tanta palabra que hasta el mago de la ciudad se bautizó. Hizo que se bautizaran hombres y mujeres, dice la Biblia. La iglesia creció y se estableció en Samaria. Pero había un problema, y ustedes recuerdan: no hablaban en lenguas. Pero Dios siempre tiene solución. Así que pidió refuerzos. No es necesario insistir cuando sabemos que otro nos puede ayudar. Él ya había hecho su trabajo, pero ahora necesitaba a otros. Y una cosa sí es clara: esta iglesia necesita el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no pasaremos de programitas, de tardes de onces, de eventos, de conciertos, pero nada pasará. Lograremos solamente entretener a la gente. Pero si el Espíritu Santo está, esto es diferente. Entonces aparece en la escena Pedro y Juan, los cuales oraron para que ellos recibieran el Espíritu Santo, y al imponer las manos hablaban en otras lenguas. Aquí aparece el personaje, un Pedro y un Juan. Necesitamos un Pedro y un Juan. Gente llena del poder del Espíritu Santo. El mundo de hoy podrá rebatir y contraargumentar lo que sea, porque las palabras pueden con todo. Lo único que el mundo no puede contradecir es la demostración del poder de Dios. Cuando a mi esposa Dios comenzó a devolverla en su proceso de muerte, uno de los especialistas, el neumólogo, que nos había dicho que los pulmones no servían para nada, una mañana llegamos y dijo: tengo una noticia para ustedes. Extrañamente, los pulmones están perfectos. Eso no tiene explicación. Es con poder de lo alto. Muchos hoy quizás hablamos bonito, y muchas personas hablan más bonito que nosotros. Tienen templos más bonitos, tienen mejores grupos de alabanza, pero no tienen lo que tenemos nosotros: el nombre de Jesús y el Espíritu Santo a nuestro favor. Tengo que entender que Él fue quien me creó, Él me perdonó, Él se hizo carne, Él murió por mí,
Él me redimió, Él me compró, Él me guarda, Él me cuida, Él me sostiene. ¿A quién más voy a darle la gloria? Sino a aquel quien lo ha hecho todo por nosotros. Aquí un cargo no me hace más que nadie. Aquí todos somos iguales. Si quieres saber quién eres, el mismo Pablo te lo puede decir de esta forma. Y ojalá, espero que ustedes de verdad me digan amén. El título más grande que tenemos no es pastores, no es ministros, no es misioneros, no es directivo, no es miembro del honorable consistorio de ancianos. Aquí sencillamente somos siervos colaboradores de Dios. Eso es lo que somos. Oiga, qué bendición, ¿verdad? Qué bonita esta familia, hermanos. Todos somos colaboradores de Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? El supervisor, el presidente. Nada. Me duele cuando a veces nosotros evaluamos, y a veces nosotros como directivos evaluamos a nuestros pastores y decimos: tuvimos un predicador en tal lugar 7 años y no bautizó ni uno. Y a veces hasta lo ponemos en duda. ¿Será que ese sí es pastor? Y llega el otro y enseguida bautiza 20. Uy, eso era lo que faltaba, un hombre diferente. Quizás está recogiendo los 20 que el otro hizo, porque el crecimiento lo da él, no es nuestro, es de él. Qué hermoso es esto, ¿verdad? El crecimiento lo da Dios. Eso quiere decir que podemos quedarnos una vida eterna sembrando y regando, pero nunca crecer. Porque la semilla no crece por nuestro trabajo. Es Dios quien le da el crecimiento y el que añade los que han de ser salvos. Es Él el que los añade. Hoy somos lo que somos porque Él nos ha dado el crecimiento. Felipe, después de esto, salió trasladado al desierto a predicarle a uno solo. Oiga, tremendo. No fue a donde habían muchos, uno solo. Uno solo vale la pena. Un alma vale trabajo y esfuerzo. Un alma es importante. Y allá en el desierto desarrolló su don: predicar el evangelio, enseñar las escrituras. Dios está contando, y cierro con esto, con un Ananías. Ananías, hombre justo, íntegro, recibió una palabra de parte de Dios y le dijo: levántate y ve a buscar a un hombre que se llama Saulo. Ora por él para que reciba la vista. Y mire la reacción de Ananías: Señor, ¿estamos hablando de Saulo, el de Tarso? ¿Acaso luego no sabes todo lo que él ha hecho? No lo sabe. ¿Cómo persigue a los tuyos? ¿Cómo los golpea? ¿Cómo los encierra? Pero él aquí muestra la soberanía. Ananías, no he venido a consultarte. Oiga, qué bueno. No he venido a consultarte. No te estoy preguntando, te estoy ordenando que vayas, porque es un instrumento escogido. Puse mi mirada en él y lo voy a usar. Quizás en tu congregación seas el menos. No importa. Si Dios te llamó para usarte, aquí no espere ni cargo, hermano. Aquí haga el trabajo, evangelice, predique el evangelio. Ananías, yo creo, pudo haber argumentado: Señor, si es para el ministerio, yo soy más santo que él. Yo me he portado mejor. Yo he tenido ya varios cargos.
Yo he trabajado arduamente. Pero no, Ananías fue obedientemente. Necesitamos el Ananías capaz de ir a ungir, a orar por otros para que reciban la unción. Y yo quiero decirle hoy a todos mis compañeros, los que estamos aquí, quizás dentro de este escenario haya hombres y mujeres mejores que nosotros. Quizás son los Ananías que oran para que la unción nuestra, la unción de Dios esté sobre nosotros. Así que para hacer este trabajo seguimos necesitando un Ananías. ¿Hay acaso algún Ananías por aquí? Dios está contando con uno que ora porque Dios use a otro, que no le interesa el protagonismo, que sacrifica sus metas personales y sus sueños con tal de que el evangelio siga su cauce victorioso, que sabe que no hay lugar para muchos protagonistas, que no saldrá en la foto de la victoria, que trabaje detrás del telón, detrás de las cámaras, silencioso, poco visible, a veces hasta ignorado por los hombres, pero consciente de que su premio no está en la tierra, su recompensa viene de Dios. Pues tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y por último, Dios está contando con un Saulo. Tú podrás pensar: pastor, yo no tengo la unción de Esteban, no cuento con la sabiduría y el entendimiento en las escrituras como lo tuvo Felipe, no tengo el poder de Pedro, tampoco la autoridad de Ananías para ungir. Y quizás me diga esta tarde: esa palabra no es para mí, no tengo cómo aportar, no tengo un don que ministrar, no soy ninguno de los personajes anteriores. Si estás ahí, entonces eres de los llamados hoy. Es contigo que Dios está hablando, que Dios está contando. Tenemos que ser uno al hablar de Cristo. Tenemos que ser uno al ganar las almas. Tú no puedes quedarte afuera. Somos un solo cuerpo. Entonces tengo que decir: te necesitamos. Cuando Saulo tiene esta experiencia, ese encuentro con Dios, aunque sabía mucho de leyes, de costumbres, su discurso cambió. Ahora cuando predicaba no hablaba de su conocimiento, hablaba de aquel día inolvidable del que estaba cuando iba camino a Damasco. Y eso fue lo más grande que pasó para él. Lo predicó a la multitud, lo predicó a un rey, lo recordó en sus epístolas y siempre el mensaje era el mismo. La historia no cambiaba. Todos los que estamos aquí, sin excepción, tenemos una historia que contar. Ninguno se queda sin una experiencia con Dios, una transformación real. Esa es la que tenemos que contar. No te preocupes por saber interpretar, por tener el don de sanidad. No te afanes por eso. El mandamiento de Jesús es simple: anda, corre, ve, cuentan los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios está contando con ese Saulo transformado que va por el mundo siendo un testimonio caminante, un testimonio de las maravillas de Dios. Y todos los que lo oían, dice la Biblia, estaban atónitos. ¿Pero por qué? ¿Porque Pablo sabía mucho? No.
porque tenía mucha autoridad. No. Y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos. Sabes, he comprendido algo grande esta tarde. Lo que va a impactar a la gente a tu alrededor no es tu conocimiento, aunque lo tengas. No es tu sabiduría, ni tu manera de hablar. Lo que va a impactar a la gente es la experiencia que tuviste con Dios. Porque esta gente estaba sorprendida, pues conocían quién era, pero ahora lo ven convertido en una persona totalmente distinta. Y es ahí cuando sobran los argumentos, cuando las palabras no hacen falta, porque la experiencia es suficiente para dar testimonio de lo que puede hacer. Así que debes ir a decirle a la gente: Dios me transformó, Dios me cambió, Dios me hizo diferente, soy una nueva criatura. Con eso será suficiente para evangelizar. El milagro más grande no es que los cielos cuenten la gloria de Dios. No se prueba la existencia de Dios diciendo que Él es el creador de todo lo que hizo al hombre. El milagro más grande no es que Dios sane un enfermo de SIDA o de cáncer. La prueba de la existencia de Dios y el milagro más grande es ver un pecador transformado por el poder de Cristo. Un Juan, un Pedro, un Ananías. ¿Con cuál te identificas esta tarde? Yo quiero que esta tarde, y cierro con mi testimonio, yo no estaba en la lista tampoco, pero Dios a mí, un día, en la puerta de un templo, escuchando un sermón, cabello largo, no tenía una buena pinta para venir a culto. No puedo entender lo que Dios hizo conmigo. Todavía lo recuerdo y no puedo entender cómo estoy aquí. Estaba lejos, pero lejos de Dios. Y ese día Dios me miró con misericordia, me miró con su amor y me metió a la fuerza. Me perdonó ese día, me bautizó con su Espíritu Santo. Y como si fuera poco, en la condición que estaba, me llamó a predicar este evangelio. Yo quiero que uno se pare, uno que tenga imperfecciones, uno que crea que ya no tiene tiempo, que no es el momento, uno que le crea a Dios esta tarde y que pueda entender: Dios está contando conmigo. Diga: Dios está contando conmigo. Voy a hacer un llamado especial, escúcheme. Si hay alguno aquí que desee, que siente en su corazón que Dios hoy le llama para un trabajo especial, quiero que corra y venga y suba aquí a esta plataforma. Arrodíllese, por favor. No es para los sabios. Se lo digo por experiencia. Dios necesita hombres valientes. Un Ananías, un Pedro, un Juan, un Esteban, un Pablo.
pescadores, pescadores. Vamos a llenar este mundo. Vamos a contar lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. No vamos a callar. No vamos a callar. Las redes están, el mar está. Solo necesitamos pescadores. No importa tu nombre esta tarde. No importa tu historia, no importan tus fracasos, hoy importa que Dios está con nosotros. Eso es suficiente.